Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por Bien, la comunicación. bueno, contanos un poco, ustedes hace rato ya que están con este reclamo, ¿verdad? Sí, sí, bien, está buena la pregunta que me haces para recordar a quienes nos escuchan que nosotros iniciamos con este plan de lucha en defensa del salario desde marzo de este año, ¿sí? En marzo inicia nuestra paritaria salarial, ya con aumentos que va haciendo el gobierno nacional que van dejándonos sistemáticamente por debajo de la inflación, es decir, cada aumento que se fue haciendo mes a mes, los importes que se nos iban aumentando, los porcentajes mejor dicho, siempre iban por debajo de la inflación, ¿no? Eso llevó a que la paritaria salarial tuviese que reunirse cada 2 o 3 meses, es decir, en marzo se hizo esa paritaria, en junio se revisó, en agosto se volvió a revisar, luego en octubre, y ahora está convocada una para diciembre, ¿no? No tenemos todavía ninguna fecha ni convocatoria. Lo que viene sucediendo, lo que nosotros advertimos y denunciamos es que los incrementos entre comillas que se hacen a nuestro salario eh, siempre son sobre el básico que teníamos en marzo, ¿sí? Es decir, los aumentos del 5, del 7, del 10, del 13%, lo que sea que se haga, se viene aplicando sobre el salario que teníamos en marzo del 2022. Mientras que la inflación se va acumulando mes a mes, ¿no? Y ya hay una proyección de inflación para el mes de diciembre de cerca o de más del 100%, o sea, dice el Banco Central de un piso del 100%. En este sentido, lo que nosotros denunciamos es que los incrementos, entre comillas, nos vienen dejando por debajo de la inflación, que y bueno, y el principal reclamo es eso, ¿no? Que haya una recomposición salarial que deje a nuestros salarios al menos que empaten y que superen la inflación, ¿no? Ujú. Con los aumentos que se nos han venido dando, nosotros en diciembre estaríamos en un 18% por debajo de la inflación, ¿no? Si miramos los números así duros, ¿bien? 18% por debajo de la inflación. En ese sentido, se vienen haciendo distintas jornadas de lucha, en algunos momentos hubo paro de 24 horas, paros de 48 horas, fueron alternándose con distintas jornadas de protesta, de visibilización, y ahora nos encontramos en esta semana con jornadas de visibilización y protesta para volver a poner en alerta esta situación, ¿no? Es decir, bueno, nuestros salarios siguen por debajo de la inflación, es necesario adelantar esa reunión paritaria que está prevista para diciembre, adelantar las cuotas, revisar las cuotas, no podemos llegar a fin de año con nuestro salario en un 18% por debajo de la inflación, ¿no? Silvia, ustedes están pidiendo que la revisión de la paritaria se dé ahora en noviembre. Y estamos pidiendo que si uno de los pedidos es que se adelante la revisión, sí, porque el gobierno nacional en la última paritaria, en el acta se firmó que iba a haber una revisión en diciembre, ¿no? Sí, Una cosa es que la revisión sea el 1 o 2 de diciembre, que se pueda discutir claro. y que eso efectivamente se acuerde algo e impacte en nuestro salario que cobraríamos en enero. Otra cosa es que nos convoquen un 25 de diciembre, no, bueno, no va a ser un 25, un 20, ponele, de Mm. diciembre, en el que ya no se puede modificar la liquidación, la preliquidación que se hace de nuestro salario. Entonces cualquier mejora que se pudiese hacer, recién la iríamos a cobrar en febrero del 2023. Entonces Ajá. cuando ellos nos dicen en diciembre, esa ambigüedad de diciembre, además diciembre es un mes difícil para resolver este tipo de cuestiones, el gobierno nos suele dar mucha bolilla para esto, entonces nosotros entendemos que es necesario que se adelante la paritaria, y bueno, y que la paritaria funcione como una paritaria, ¿no? Porque también le suma un poco de gravedad que estas reuniones que te mencioné, tanto la de junio como la de agosto como la de octubre, fueron reuniones en las que se nos impusieron esos incrementos, es decir, el gobierno nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias se reunió con las distintas federaciones y dijo, bueno, hay esto, Ajá. les gusta bien, no les gusta, igual tienen que firmar porque no tenemos nada más para darles, ¿no? Bien, No hubo nunca esa posibilidad de contraofertar, ¿verdad? claro.
Además del adelanto de la paritaria, también están pidiendo un bono de fin de año, porque creo que ustedes no entraron dentro del grupo que sí lo va a recibir. Bueno, sí, mira, lo del bono surgió en el plenario donde se discutió esta medida de fuerza. Sinceramente el bono no es como el eje de nuestra discusión, ¿no? ¿No es cierto? No, es un tema controvertido. ¿Por qué te digo? Porque el bono es una suma en negro a nuestro salario y desde nuestra federación siempre se ha peleado por evitar las sumas en negro. Bien, eso por un lado. Entonces genera como más adhesiones o menos adhesiones en términos de solicitarlo. Ahora bien, siempre que el gobierno nacional ha dado bonos a fin de año para los trabajadores estatales, siempre hemos sido excluidos, y ese es otro elemento a tener en cuenta. Entonces, en el comunicado de nuestra federación sale el tema del bono, no es el eje central, no consideramos que va a ser el eje central, pero si va a haber un bono para trabajadores estatales, siendo nosotros trabajadores estatales, lo vamos a reclamar y entendemos que nos corresponde, ¿no? Porque si no también se puede entender como otra forma más de exclusión en términos de recomponer nuestro salario, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Así que bueno, está lo del bono y también siempre estamos solicitando que quizás a veces se pierde un poco entre lo salarial, ¿no? Lo salarial es como lo más sensible, lo más urgente que se pide, pero también hay siempre reclamos en torno al impuesto a las ganancias, que para algunos docentes se termina comiendo el pequeño incremento que implica nuestro salario, se lo come el impuesto a las ganancias, sobre todo con docentes que tienen mucha antigüedad, que cobran salarios un poco más altos porque tienen muchos años dedicados a la docencia o porque tienen todas sus horas dedicadas a la docencia universitaria. El tema de las obras sociales es un tema súper importante. Las obras sociales universitarias viven de los aportes que hacen los trabajadores de la universidad. Entonces, si no nos aumentan los salarios, no aumenta el aporte que se le hace a la obra social, y la obra social con esos magros aumentos tiene que seguir resolviendo los coseguros, los convenios con los colegios médicos, las prótesis, los suministros, mientras crece la inflación. Entonces nos venimos quedando con obras sociales que se encuentran en situaciones económicas difíciles, que nos aumentan los coseguros, hay prácticas que ya no se cubren, especialidades que no se cubren, ¿verdad?, porque se caen los convenios. Entonces un reclamo importante también para nosotros y nosotras como trabajadoras de la UNCO es los refuerzos a las obras sociales universitarias. Uh-huh. Bien, entonces la medida de fuerza de mañana, ¿en qué consiste? La de mañana 23 y la del 29, sí, esto es importante también aclararlo, en este momento no consiste en paro, no consiste en suspensión de clases, sí, entendimos nosotras y nosotros en el plenario de la CONAB Histórica que este fin de año, terminando el cuatrimestre con las mesas de examen, no era un mandato desde nuestros afiliados el paro. Uh-huh. Entonces consiste principalmente en una jornada de visibilización y protesta que va a tener una campaña fuerte de difusión por las redes, por las radios, volanteadas, ¿sí?, por las clases, por los cursos que haya, pero principalmente eso, ¿no? Volver a poner visiblemente en la agenda de la comunidad universitaria, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, que estamos peleando por nuestro salario. Bien. Esto sería mañana, miércoles y el próximo martes, con la misma modalidad. La misma modalidad, exactamente. Perfecto, bien. Bueno, ¿no han tenido ningún tipo de respuesta a los reclamos anteriores? No, todavía no, ninguna respuesta. A veces se conoce, al menos hasta extraoficialmente, los están por llamar, los vamos a llamar ahora, pero no, todavía no. Así que bueno, nada, ha venido siendo así sistemáticamente todo el año, ¿no? O te llaman de un día para el otro, mañana hay mesa salarial. Por lo pronto nosotros tenemos estas 2 jornadas de lucha votadas. La semana que viene va a haber de vuelta un plenario donde van todas las secretarías generales y ahí se definirá si seguimos con estas medidas, si se genera alguna otra medida de fuerza mayor, ¿no? Bien. Bueno, estaremos en contacto. Viendo, sí. Estaremos en contacto a ver cómo evoluciona este reclamo. Bueno. Muchas gracias por la comunicación y que tengan buenas tardes. Buenas tardes, gracias.